Así dice, más adelantito sigue leyendo. Y de Dios su bendición, tengan muchos hijos, todos llenen el mundo, que gobiernen, lo dominen a los peces y a las aves y a todos los animales. Gracias. Que se arrastran. ¿Qué más? Después digo, miren a ustedes, les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, todos los árboles que dan fruto, todo eso les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo, a las aves les doy la hierba como alimento. Y así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien, de este modo se completó el sexto. Entonces, ¿qué día? Cuando formó macho y hembra, varón y hembra. ¿Qué día? Sexto. Bueno, ahora vamos al capítulo 2. De ahí mismo de Génesis, capítulo 2. ¿Y en qué versículo es, Iris? Donde Dios forma. Versículo 7. ¿Capítulo 2? Ajá, versículo 7. Pero en el versículo 1, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 1, porque ahí es importante tomar esto en cuenta. Capítulo 2, versículo 1 dice. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Qué más? En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Qué tremendo, ¿eh? Porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. En él reposó Dios de toda la obra que había hecho. Pero en el séptimo día todavía trabajó un poquito. De hecho, trabajó muchito. Porque dice aquí que en el séptimo día terminó y también descansó. O sea que trabajó como medio día y no como medio día. Bueno, Dios dice que ahí la Biblia dice que Dios reposó en el séptimo día. Pero si seguimos estudiando, él hizo varias cosas en el día séptimo. ¿Qué cosas hizo? Ahí vayamos enumerando. ¿Qué hizo? Ahí sígalo leyendo. Bendijo el séptimo día. ¿Qué más hizo? Y declaró el día sagrado. Amén, ¿qué más? O sea, él está todavía declarando, está bendiciendo. ¿Qué más hace? Descansó. Él estaba descansando, no quitemos eso de vista. De todo su trabajo de creación. ¿Qué más? Nada más hasta ahí se acabó. ¿No? Dice en el 5, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Y? Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo. Entonces Dios formó al hombre. Ahí está otro trabajito, del Señor. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hecho en el otro? Lo creó, Ahora, en hebreo, cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó. Hay versiones que dice crió. Crear viene de la palabra hebrea baná, que significa literalmente crear algo de algo que ya existe. Es dar, crear, criar. ¿Qué es criar? Aquí deben saber muy bien qué es criar. Como matis. Están criando a matis. O sea, él fue engendrado, ¿no? Él fue engendrado. Viene de su mamá, obviamente. Nosotros todos venimos de nuestra mamá, tenemos un origen. De alguien, de algo preexistente. Pero en el caso de Adán, cuando Dios forma en el día séptimo a Adán, utiliza otra palabra que es la palabra hebrea yatzar. Y yatzar se traduce como dar forma, como alfarero, como hacer algo de barro. Más bien es de barro. Tiene un término, ahorita se me fue. Es moldear, como el alfarero moldea el barro. Es diferente. Es diferente. Formar y crear. Exactamente. Crear y formar. O sea, como un alfarero, como un material, que en este caso fue ceniza. Las traducciones más antiguas dicen que era ceniza, no polvo, sino ceniza. Y ahí habría que preguntarnos, bueno, entonces quiere decir que hubo una destrucción antes. Porque una ceniza, ¿cómo se obtiene la ceniza? De fuego, ¿verdad? Entonces como que hubo algo de fuego que provocó una destrucción. Y de ahí quedaron el polvo, la ceniza. Pero si la palabra yatzar, que significa formar, entonces, ¿qué hace un alfarero, mis hermanos? Toma barro y ¿qué más? Y agua. Barro y agua, ¿eh? No puede dar forma si no mezcla barro y agua. Entonces aquí vemos lo mismo. Hubo un juicio de fuego, hubo una acción de fuego que provocó la ceniza. Y aparte vemos que hubo agua, que Dios usó esos dos elementos para yatzar, dar forma a ese material. Porque ¿de dónde vino el hombre? Adán, del polvo de la tierra. Esto ocurre en el día séptimo.
Entonces, definitivamente, no es la misma creación de Génesis 1, porque Dios los creó en parejas, varón y hembra los creó. Entonces es otro. Entonces, esa es otra generación anterior a la de Adán. Ahí véalo. No me crea a mí. Uno fue creado y el otro fue formado. Uno fue creado. Llamado. Ah, pues vamos a denominarle para identificarlo el género preadámico, la raza preadámica. Preadámica. Pero de ahí venimos todos. ¿De ahí viene qué? Venimos todos. No. No. Es más, ni de Adán venimos nosotros. Directamente, aunque sí indirectamente. Nosotros venimos directamente, ¿saben de qué línea? De la línea de Cam. ¿Y de quién fue hijo Cam? De Noé. ¿Y de dónde vino Noé? De Matusalén. ¿Y de dónde vino Matusalén? Así nos vamos, ¿no? En Génesis 5 viene la genealogía. Noé fue la 10ª generación desde Adán. Desde Adán. Entonces nosotros venimos de la línea de Noé, posteriormente al diluvio. Pero sí, Noé venía de la línea genética de Adán, del que fue formado del polvo de la tierra en el día séptimo. En el día séptimo. Y aquí es donde muchos entran en contradicción y muchos no lo aceptan. Pero pues ahí está en la Biblia, no nos peleemos. O sea, no son ocurrencias mías, ni le estoy diciendo, ay, lo vi en el National Geographic. No, lo estamos leyendo en la Biblia. Génesis 1, Dios crea en parejas, o sea, creó seres humanos, pero en parejas, creó un conglomerado. Pero en Génesis capítulo 2, Dios forma a un hombre solitario. Le da forma del polvo de la tierra, no lo crea, sino le da forma. Y sopló en su nariz aliento de vida. Todo eso ocurre en el día de reposo. Por eso el Señor Jesús, ¿quién es el último Adán? ¿Quién es el último Adán? Porque hubo un primer Adán, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, hubo un primer Adán, que es el que fue formado por Dios en Génesis 2. Y hubo un último Adán. Un último, es el Señor Jesucristo. No el segundo Adán, como muchos dicen, es que el Señor es el segundo. No, es el último, postrer Adán. Quiere decir que hubo una serie de Adanes entre el primer Adán del Génesis 2 con el último Adán, que es el Señor Jesucristo. Les voy a mencionar algunos Adanes. Noé es otro Adán. Noé es otro Adán. ¿Quién más? Jacob es otro Adán. Abraham es otro Adán. ¿Por qué digo que son Adanes? ¿Qué mandato le dio Dios a Adán? Que se multiplicara. ¿Qué mandato le dio Dios a Noé después de que salió del arca? Multiplica. Crece y multiplica. ¿Qué mandamiento le dio Dios a Abraham? Bueno, más que un mandamiento le dio una promesa. Tu descendencia será tan vasta como las estrellas del cielo, como la arena del mar y como el polvo de la tierra. ¿Lo puedes contar, Abraham? No puedo. Así será tu descendencia. Y Jacob también, Dios le dio una promesa. Tu descendencia será como la arena que está junto al mar. Tu descendencia, Jacob. Y al Señor Jesús, ¿qué mandamiento nos dio a nosotros? El último Adán. Ir por todo el mundo y lleven este evangelio a toda criatura. O sea, ¿se dan cuenta cómo los Adanes recibieron mandatos de multiplicación o promesas de multiplicación? Ahora entendemos por qué la Biblia es el primer Adán y el último Adán. Amén. Entonces, aquí a lo mejor a muchos les suena esto raro, pero ahí está en la Biblia. Hubo una creación preadámica, capítulo 1 de Génesis. Dios formó a primer Adán en el día de reposo, en el séptimo día. Vamos a irnos por partes, amén. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque quiero que entendamos hoy que nosotros, como descendientes del último Adán, que es nuestro Señor Jesús, somos llamados a retornar a la dimensión del día séptimo, del día de reposo. Tenemos que entrar. El libro de Hebreos capítulo 4 dice, entremos pues al reposo de Dios. Entremos pues al reposo de Dios. A ver si alguien me ayuda a buscarlo. No lo traigo aquí apuntado, pero es Hebreos capítulo 4. En tanto se diga hoy, entremos al reposo. Amén. Vamos a ir viendo cómo Dios hace varias cosas en el día séptimo.
Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a esta transmisión en vivo desde la iglesia de Benecer en Tlaxcala. Es un gran gusto tenerlos conectados virtualmente con nosotros. Estamos viendo el tema de la Santa Cena en el huerto del Edén. Amén. Bienvenidos. Ya alguien que por favor que me ayude a buscar Génesis 4, entren al reposo de Dios. Y seguimos leyendo nosotros Génesis 2. Amén. En el séptimo día, capítulo 2, versículo 2, dice: completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. Y vean otra vez, Génesis 2, 3. En él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo los cielos y la tierra y los cielos. Amén. Vamos a irnos más adelante. Dice, versículo 7. Primera obra que el Señor hace en día de reposo, que Dios hace. Dios formó al hombre. Dios le dio forma al barro, hizo un muñeco de barro como un alfarero. Dios, como un alfarero, dio forma al barro. Formó al hombre del polvo de la tierra. Este no es el mismo hombre de Génesis 1. Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Qué tremendo! Que el primer Adán fue un ser viviente. Y plantó el Señor otra actividad. ¿Qué otra cosa hizo Dios? Plantó un jardín. Formó al hombre, ahora planta un jardín. Un huerto hacia el oriente, en Edén. Y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar otra actividad. De la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta cuántas cosas hizo Dios? ¿Lo vemos descansando? Lo vemos pero en plena actividad a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que reposó? ¿Será que Dios se cansa? ¿Cree usted que se cansa? Si se cansara, significaría eso que sus fuerzas son limitadas. Pero Él es Dios, todopoderoso. Él nunca se cansa. Físicamente no se agota. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, plantó un huerto, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable y bueno para comer, y en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Curioso, ¿por qué 4 y no 5, 6 o 7? ¿Por qué 4? El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra del Jávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Otra actividad. Toma al hombre del polvo de la tierra donde lo había formado y lo metió al huerto. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Al hombre de Génesis 1, preadámico, no le dio ningún mandamiento más que se multiplicara. Pero al hombre que fue formado en el día de reposo, que Dios lo formó, a él sí le da un mandamiento. De todo árbol del huerto puedes comer. Ahí vemos ya el primer elemento de la Santa Cena. ¿En dónde lo ve? ¿En dónde está representado aquí? ¿En dónde? Pues digo que el árbol es bueno que esté sobre. Ah, eso es más adelante, ¿no? Sí, pues, Pero ahorita en base a lo que hemos leído, ¿en dónde está representada la comida? y voy a llevar a la mujer para que le hiciera la cena. ¿En dónde está? En el fruto de los árboles. ¿De qué se alimentaban Adán y Eva? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde se alimentaba Adán? De unas ricas carnitas, una barbacoa. ¿Cuál era la dieta de Adán y de Eva? ¿Cuál sería?
Alimentaba de su huerto. Se alimentaban de todo árbol del huerto, menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de ahí en fuera ellos comían de todos los árboles del huerto, incluso de un árbol muy especial, que estaba en medio del huerto. Yo le hago una pregunta: ¿quién está en medio de todo? La Biblia es bien clara, dice que hay alguien que está en medio, siempre está en medio, en el justo en medio, y murió en medio. Y está en medio de 7 candeleros, y está en medio del trono. Murió en medio de 2 ladrones. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia, Malaquías capítulo 4. El sol de justicia. Y alrededor del sol, ¿qué gira? ¿Qué gira alrededor del sol? Los planetas y la Tierra, ¿verdad? Entonces el sol natural es un centro. Es un centro en donde todos los planetas giran alrededor del sol. Quiere decir que nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que girar alrededor de nuestro Señor. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe estar en medio de nuestra vida. De hecho, tu vida se debe de clasificar en 2 etapas: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y cómo se divide la historia? Curiosamente, ¿cómo se divide? Antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo está en medio de la historia, en medio de las eras, en medio de la historia. ¿Te das cuenta cómo el Señor está en medio de todo? ¿Y quién estaba? ¿Qué árbol estaba en medio del huerto? Lo estamos leyendo. El árbol de la vida. ¿Y quién dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo estaba presente en el huerto del Edén en la forma del árbol de la vida. Te estoy dando los argumentos, no es una ocurrencia mía. El árbol estaba en medio. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El que come mi carne, dijo el Señor en Juan 6, y bebe mi sangre, ¿qué sucede? Tiene vida eterna, tiene vida eterna. Entonces, cada vez que Adán y Eva comían del árbol de la vida, ¿qué estaban comiendo? Vida. Fruto del árbol de la vida, ¿qué produce? Vida. Pero vida eterna. ¿Por qué Adán, después de que pecó, vivió 930 años? Existenciales, ya estaba muerto espiritualmente. Pero ¿por qué murió a los 930 años? Y no llegó a 1000, o a los 1200, o a los 2000. ¿Por qué? Porque hubo una última vez que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la vida. Hubo una última vez. Y esa última vez que ellos comieron del árbol de la vida, que comieron el fruto del árbol que era nuestro Señor Jesús, ellos tuvieron 1000 años todavía. Tenían 1000 años por delante. ¿No dice la Biblia que para Dios, un día para Él, cuántos años son para nosotros en la tierra? 1000 años. Entonces, Dios le dijo a Adán: no podrán comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Si tú lees el capítulo 2 de Génesis, no vamos a ver que transcurra el tiempo. No dice: y pasaron tantos años, y fue la tarde y la mañana, pasó tal lapso de... No, por eso muchos dicen que esto sucedió así inmediatamente. No, sino que en el capítulo 2 de Génesis no había tiempo. Era una esfera fuera de esta dimensión terrenal. Algunos dicen, y yo creo que así sucedió, que el huerto del Edén venía de un lugar del cielo. Así como la Nueva Jerusalén, ¿de dónde viene? La Nueva Jerusalén, ¿de dónde vendrá? Del cielo de Dios. ¿Y a dónde va a estar la Nueva Jerusalén? Sobre la tierra. No va a pisar la tierra la Nueva Jerusalén, va a ser una ciudad satelital, como la luna. Se va a ver en lo alto la Nueva Jerusalén. Entonces algunos dicen que el huerto del Edén era como un anticipo de la Nueva Jerusalén, como una esfera, un hábitat, una dimensión
que a lo mejor no tocaba la tierra específicamente, sino que era un portal dimensional en donde había eternidad. Y ahí Dios puso al hombre que había formado. No pasaba el tiempo. Pero una vez que ellos cayeron en pecado, entonces empezó la cuenta regresiva. Entonces ahora sí, empezó el reloj, se le dio cuerda hasta donde llegó y empezó el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y empezó a descontársele los 1000 años de existencia a Adán y a Eva. La Biblia no dice a qué edad murió Eva, pero sí nos dice a qué edad murió Adán. A los 930 años. Es decir, no llegó al día de existencia y se cumplió lo que el Señor le dijo. Dios le dijo: el día que de él comas, ciertamente morirás. No podía ya Adán llegar a los 1000 años. El tiempo se comenzó a contar después de que cayeron en pecado, pero antes no pasaba el tiempo. No se envejecían, no tenían hambre, no tenían frío, no tenían... Es más, Adán ni sudaba. ¿Por qué vino el sudor? Ahí en Génesis capítulo 3 lo puede usted confirmar. ¿Por qué vino el sudor? Cuando pecaron. ¿Qué dijo Dios? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, Adán, ahora la tierra será maldita por tu causa. Espinas y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente. Quiere decir que entonces antes no sudaba. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ahí fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Pero antes Adán no sudaba. Antes Adán no trabajaba, no se cansaba físicamente, sino hasta que él pecó. Amén. Entonces, vamos a seguir estudiando. Bueno, ¿dónde está representado el pan? En el fruto del árbol de la vida. Eso ya lo hemos compartido. ¿Qué comían Adán y Eva? No comían sandías ni mangos. ¿Por qué digo que no? Porque esos árboles frutales tan hermosos que hoy tenemos y tan sabrosos, son árboles caídos. No fue maldecida la tierra por causa del pecado. Entonces estamos comiendo, y qué ricos saben, ¿verdad? ¿A qué habrán sabido los frutos del huerto del Edén antes de la maldición? Pues obviamente mucho mejores, ¿no? Yo no sé si había sandías, mangos, piñas. Yo creo que había otro tipo de alimento. Que tampoco fue manzana la que comió. Yo creo que había otro tipo de alimento. No había estrés. No había estrés tampoco. No se fatigaba Adán. ¿Por qué? Porque no pasaba el tiempo. Entonces, así como el primer Adán vivió en el día de reposo, en el día séptimo, nosotros tenemos que volver a entrar al día de reposo. ¿Ya alguien encontró Hebreos 4? Se les olvidó. Bueno, ya que no lo encontraron. ¿Sí? ¿Y dónde está? Vamos a buscarlo. Hebreos 4. 4:9. A ver qué dice. Queda por tanto un Ahí está. reposo sagrado para el pueblo de Dios. Perdón, ahí. Queda por tanto un reposo Sagrado. sagrado ¿para quién? El pueblo de Dios. Para nosotros. No para el Israel terrenal. El Israel terrenal, ¿qué hace? Ay, yo guardo mi Shabbat. Yo guardo mi Shabbat, mi séptimo día. Esa es la sombra. Tú te quedaste con la sombra. Nosotros tenemos la sustancia que dice el libro de Hebreos 4. ¿Qué dice? Queda por tanto un reposo y especial, sagrado. ¿Qué más? Para el pueblo de Dios. ¿Qué más? Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, ¿qué sucede cuando entramos nosotros al reposo? ¿Descansamos de qué? De nuestras obras. De nuestras obras. No, Pero, de nuestro trabajo. de nuestro trabajo. ¿Pero cuál trabajo? 4. De la carne. Las obras de la carne. A eso se refiere. Descansamos de las obras carnales. Pero vamos ahora a trabajar las obras del Espíritu. No es que estemos de ociosos. Yo ya, aquí estoy en el reposo. No me moleste. A mí yo creo que sí. A ver qué dice. Dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entremos. Quiere decir que no toda la iglesia entra. ¿Por qué? Porque no sabe estas cosas. Y el apóstol Pablo está escribiendo ahí, entremos. Es para nosotros. Entremos y estamos en el año del retorno. Retornemos al Edén.
retornemos al huerto, retornemos al Edén, retornemos al reposo, al Shabbat, pero espiritual. Hoy al comer el pan, ese pan nos va a trasladar al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida estaba en medio del huerto del Edén. ¿Qué significa Edén? Ya lo hemos platicado. ¿Qué significa Edén? Significa placer, deleite, delicias. Entonces, ¿para qué fue formado Adán? Para deleitarse. ¿En qué? En primer lugar, con la presencia de Dios. En segundo lugar, con alimentarse de los árboles. Dice la Biblia que eran hermosos a la vista. Uno veía los árboles y el fruto, quedaba cautivado de tal belleza, de tal magnificencia, de tal hermosura. Por eso cuando Eva vio el fruto del árbol prohibido, ella lo codició. También los demás frutos eran codiciables, eran hermosos a la vista. ¿Qué necesidad tenía Eva de comer el fruto prohibido? Ninguna. Pero fue influenciada por la serpiente. Y entonces le abrió entrada a la serpiente y ella codició el fruto, lo deseó y comió de él. Yo le hago una pregunta. ¿Era malo que ellos comieran del fruto de ese árbol? ¿Era malo que ellos conocieran el bien y el mal? En ese momento sí. No estaban preparados todavía. Pero ellos iban a comer un día de ese fruto, cuando Dios lo permitiera. Pero se adelantaron. Y nosotros siempre nos queremos adelantar. Queremos ayudarle a Dios. No, pues yo es que, Señor, yo te voy a dar una ayudadita porque yo creo que ya se te olvidó lo que te pedí hace 10 años. Se me hace que ya te voy a ayudar, Señor. No ayudemos a Dios. Dios siempre llega a tiempo. Y en su momento ellos iban a comer ese fruto. Porque la serpiente sabía y ella les dijo, el día que de él coman, van a ser como Dios. Ellos, qué tremendo, iban a llegar a ser como Dios un día, parecidos. Y cuando ese día llegara, entonces iban a poder comer del fruto de ese árbol, que hasta ese momento era prohibido. ¿Sabes tú que ahora nosotros ya hemos comido de ese árbol y ni te has dado cuenta? Ya probamos lo malo, ¿verdad? Y ahora estamos probando lo bueno. Ya comimos ese fruto. Ya pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque ya comimos de ese fruto también. Muchos dicen, yo si hubiera sido Adán jamás hubiera comido de ese fruto. Eso decimos. Pero cualquiera íbamos a caer. Todos íbamos a caer. En lo mismo. Entonces, ¿de qué se alimentaban Adán y Eva? Del fruto de los árboles. En especial, del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué bebían? Agua, obviamente, ¿verdad? Agua. ¿Y cómo era esa agua? Dice aquí. Vamos a Génesis 2. Seguimos en Génesis 2, versículo 10. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y empieza a nombrar el nombre de los 4 ríos. Entonces, ¿qué bebían? Pues de ese río. De ese río. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿En dónde estaría representada aquí la sangre del Señor? En el río. Ahora sí entendemos. Si el pan está representado en el fruto de los árboles, y en especial el fruto del árbol de la vida, entonces la sangre ¿dónde está? En el río. En el río. En el río de agua viva. Entonces, mis hermanos, cuando comemos el pan, estamos retornando al árbol de la vida, estamos alimentándonos del árbol de la vida. Cuando bebemos la copa, estamos bebiendo de las aguas vivientes que salían del huerto del Edén. Y el Señor Dios hizo brotar, ¿qué versículo es? 10, ¿verdad? Y del Edén, ¿de dónde salía el río? Tremendo eso. ¿De dónde salía el río? Del Edén. ¿Qué significa Edén?
delicias, delicias, deleitoso, placentero, Sabroso. es exquisito, ¿ah? Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo enseño esto a tu iglesia? Porque a lo mejor es una ocurrencia mía. Y el Señor siempre hablando. Me hizo recordar cuando el Señor salió de las aguas, cuando Él se bautizó, descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual, ¿qué dijo? Tengo complacencia. Me complazco. Hay versiones que dicen, me deleito. Vamos a leer. Ahí, me parece que es Mateo capítulo, no, Lucas 4. No, Mateo 4. O 3, por ahí así. A ver si, vamos a leer. Lucas 4. No, Mateo 3. Vamos a ver si es Mateo 3 o Lucas 4. A ver, ahí si me ayudan. Discúlpeme, no me sé los pasajes exactamente, pero yo sé que aquí están las Biblias más rápidas de la sala. Mateo capítulo 3. El bautismo de Jesús. Sí, ahí. Entonces Jesús llegó al de Galilea de Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Ah, ya lo vi, es 3:17. Y he aquí y oí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En quien me he complacido. ¿Cómo dicen otras versiones? Este es mi hijo a quien yo quiero, mi predilecto. Mi predilecto, como mi predilecto, que es mi preferido. Entonces en el cual tengo contentamiento. En el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado a quien he elegido. A quien he elegido. La Biblia textual dice, en quien me complací, en quien tengo complacencia. En quien me agradé. ¿En quien qué? Me agradé. Me agradé. Mi predilecto, dice la Biblia española. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. No, dice, este es mi Hijo amado a quien he elegido. A quien he elegido. Vamos a ver cuál es la palabra griega que se utiliza. Vamos a leer un poquito el griego. Dice, es eudokeo. Eudokeo. Que significa pensar bien, aprobar, placer. Fíjense. Placer. ¿Qué significa? Edén, placentero, deleitoso. Entonces es la palabra griega eudokeo, que es la G2106, a ver si me ayudas a buscarlo, o Juan, la palabra griega eudokeo, que es placer, placentero. Ya casi voy finalizando, ya aguánteme tantito. Como decía Nino Canún, aguánteme el corte. Ya voy finalizando. ¿Qué dice? Sí, en la G2095 y G380, Ajá. pensar bien, aprobar, específicamente aprobado, persona o cosa, acordar, agradar, complacencia, complacer, Placer. gozar, gozo, parecer, placer. Placer, ¿se da cuenta? Así me lo dijo el Señor, me lo hizo entender. Cuando comen mi carne en la forma del pan, están comiendo las delicias de mi ser. Entonces, mis hermanos, si tú comes hoy la carne del Hijo de Dios, hoy vamos a comer su carne, vamos a complacer al Padre, no por nosotros, sino porque estás comiendo al Hijo de Dios. Y cuando comemos su carne, estamos comiendo el árbol de la vida y estamos entrando a la dimensión del Edén, del placer, del huerto, del placer, de las delicias. Entonces la Santa Cena, mis hermanos, y esto se los adelanto, quizás más adelante vamos a ver esto. La Santa Cena, me llevé la sorpresa, que está representada desde Génesis hasta Apocalipsis. Me entró curiosidad, le dije, a ver, inteligencia artificial, mencióname todas las veces en la Biblia en donde se haga referencia directamente o indirectamente de la Santa Cena. Y me sacó un listón, ¿no? Que me sorprendí. Dije, ¿cómo es posible que no se enseñen estas cosas en la iglesia? Mejor la inteligencia artificial lo sabe. Y no estoy enseñando eso. Nada más por curiosidad le pregunté.
porque eso sabemos que el enemigo lo va a usar, y no es malo usar esos recursos, no es malo, hay que saberlos usar, amén. Pero sí me llevé esa sorpresa. Entonces la Santa Cena está representada, lo estamos viendo en el Génesis, en el huerto del Edén, comían del árbol de la vida, ahí está el pan, bebían del río que salía del Edén, ahí está la sangre. Y cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual tengo mi placer. Entonces cuando comemos su carne, estamos entrando al Edén, a través del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora entendemos lo que leímos al principio. La iglesia es la reina de los jardines. Tenemos que regresar, retornar al huerto del Edén. ¿Y sabes cuántos huertos hay en el Cantar de los Cantares? Hay 7 huertos. 7 huertos. Uno de ellos es el huerto de las aguas. Otro es el huerto de los aromas. Otro es el huerto del nogal. Otro es el huerto de la amada. Otro es el huerto, no sé si ya lo dije, de las frutas. ¡Qué tremendo! Hay 7 huertos. Ahí tenemos otro material para estudiar. Amén. Pero mientras, vamos a quedarnos con esta reflexión. Al comer el pan hoy y a beber la copa, estamos entrando al huerto del Edén otra vez. Estamos regresando al reposo. Reposemos y volvamos a complacer a nuestro Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y reposemos. Pidamos perdón al Señor por nuestras malas obras y reposemos descansando en Él para que hagamos las obras del Espíritu Santo. Amén. Hoy vas a comer el cuerpo del Señor. Vas a comer del fruto del árbol de la vida. Y vas a beber del río que salía del Edén, representado en la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a repartir los elementos. Y Juan, si me apoyas con ese canto de mi orgullo me sacó del jardín. Fuimos sacados del jardín por el pecado, pero hoy por el Hijo de Dios y su sacrificio retornamos al Edén. Regresamos al Edén para complacer al Padre. Benditos, dice la Escritura, todos aquellos bienaventurados que serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto es parte de la cena de las bodas, la Santa Cena. Es un anticipo. Y si hoy tú participas de la Santa Cena, quiere decir que un día estarás comiendo de la cena de las bodas del Cordero. Estaremos comiendo el pan eterno y estaremos bebiendo del vino nuevo que el Señor prometió a todos los que le amamos. Gracias, Señor, y pidámosle perdón al Señor. Hoy es un buen momento, incluso a aquellos que me están viendo en línea y que participan con nosotros virtualmente, pongámonos a cuentas. No salgamos igual que como entramos hoy. Pidamos perdón a nuestro Señor. Si tú vienes mal y el enemigo te está acusando, con más razón, no dejes de participar. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid, pongámonos a cuentas. Arreglémonos, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la escarlata, vendrán a ser como blanca lana, porque yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué andarás errante como Caín? Vuelve al sol de justicia. Que Él sea el centro de tu vida nuevamente. No seas como estrella errante, sin rumbo. Tu vida gira en torno del sol de justicia. Volvamos hoy y pidamos perdón al Señor. El apóstol Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. ¿A qué sabes hoy? Si el Señor hoy te probara, porque un día nos va a probar, dice el libro de Apocalipsis, que a los tibios Él los vomitará de su boca. ¿Qué sabrá un tibio? Tú y yo no somos tibios. Cada vez que comes la carne del cordero, adquiere sabor de cordero. Y
Y qué interesante que el Cordero de Dios no se va a casar con una cabra, tampoco con una vaca o un buey. El Señor se va a casar con una cordera, aquella que en cada santa cena, al comer el pan, la carne del cordero empezó a saber, a adquirir el sabor de cordero. Un día Él nos va a probar. ¿A qué vamos a saber? ¿A pecado? ¿A tibieza? ¿A inmundicia? ¿O a cordero? Hoy vamos a participar del pan, de la carne del cordero. Hoy vas a comer del fruto del árbol de la vida. Ahora entendemos por qué Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Gracias, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestras obras, en nuestro caminar. Perdónanos. Ten misericordia, Señor. Hoy nos arrepentimos y ayúdanos a no caer en esas faltas delante de ti. Perdónanos. Quizás venías con tus vestiduras sucias, arrugadas. Hoy la sangre del Cordero te limpia tus vestiduras, las emblanquecerá, planchará tus arrugas, las quitará. Arrugas nos habla de cosas viejas, la vieja naturaleza, tu viejo pasado. Cada vez que tus vestiduras se arrugan es porque estás caminando como anteriormente caminabas. Ya no. Para eso hoy vamos a comer el pan, el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor. Perdónanos, Señor. Yo sé que al comer este pan estamos comiendo fortaleza, estamos comiendo tu carne, estamos comiendo sanidad, estamos comiendo liberación. Como en la noche de la Pascua los israelitas comieron el Cordero de la libertad. En el día 14 del mes de Aviv, el nuevo mes del año, porque la Santa Cena nos da nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Hoy terminamos con la vieja naturaleza y comenzamos a caminar en el Espíritu nuevamente, para ser moradora del huerto, de los huertos. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo. El apóstol Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en recuerdo mío. Gracias, Señor. Hoy que nadie se quede sin comer el pan y beber la copa. Nada, ni el Señor te lo impide. Él dijo: coman todos de él. Porque si rechazas el cuerpo del Señor y su sangre, estás rechazando el perdón de Él, la nueva oportunidad de Él. Y qué horrible es dejarlo con la mano estirando y que tú desprecies su pan y su mesa. Señor, guárdanos de ese pecado. Hoy queremos participar, pero dignamente, Señor, recordando que somos un cuerpo contigo y entre nosotros. Perdónanos y que al comer este pan recibamos la paz contigo. El castigo de mi paz fue sobre ti y por cada llaga fuimos nosotros curados. Recibe sanidad y fortaleza por la fe a través del fruto del árbol de la vida que hoy vas a comer. Gracias. Comamos el pan.
Gracias, Señor. Gracias por este alimento que es tu cuerpo. Este alimento es superior a la torta que ese ángel le dio a Elías. Esa torta le bastó a Elías para caminar y correr 40 días y 40 noches. Hoy tu pan, Señor, es superior a ese pan de ángeles. Nos fortalece para caminar contigo hasta que tú regreses. Fortalecidos, nuestras fuerzas renovadas. Hermano y hermana, si tus fuerzas habían menguado, ahora por la fe recibe nuevas fuerzas. Espera en Jehová y levanta tus alas como las águilas. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan al Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan al Señor. Recibe las nuevas fuerzas que vienen de Él. Asimismo tomó también la copa, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, la cual por muchos es derramada para el perdón de sus pecados. Esta copa es la sangre del nuevo pacto. Hoy sellamos ese nuevo pacto al beber la sangre. El enemigo, las tinieblas también hacen pactos de sangre, porque ellos se roban estos misterios, estos secretos. Nosotros estamos en un pacto de sangre que nada ni nadie lo puede romper. Ha sido firmado con la sangre del Hijo de Dios. Y hoy todo pacto queda roto por la sangre del nuevo pacto. Por la fe hoy queda anulado todo pacto con las tinieblas, con la muerte, con los santos, la santería, la religiosidad, la idolatría, el pecado ancestral. Hoy queda roto por este nuevo pacto. Y declaramos, Señor, bendición sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, que ellos participen del nuevo pacto. Gracias por tu sangre. Hoy la bebemos, como Adán y Eva bebieron del agua que salía del huerto del Edén. Bebamos de esas aguas vivas. Bebamos la sangre del Hijo de Dios. Gracias. Bebamos. Que tu sed sea satisfecha hoy. Gracias, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Hoy regresamos al huerto. Quiero conocer a Jesús, y un día estaremos en el paraíso eterno. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yeshua.
Glorifiquemos ese nombre, Yeshua. Levanta tus manos, pueblo. Hoy regresas al jardín, hoy regresas al huerto, hoy te has metido al reposo, no te salgas de ahí. Ya los querubines no están interrumpiendo el acceso al árbol de la vida, porque ellos ven la sangre rociada del Señor Jesús en nosotros y nos dejan entrar al huerto. El Señor, su misericordia, su amor estén en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, tengas una semana de bendición. En el nombre de Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por esta gran misericordia. Gracias por hacernos regresar al Edén. Ayúdanos a no salirnos de ahí jamás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Den una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Despedimos la transmisión. Qué bueno que se conectaron con nosotros. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.